con la visita del licenciado Diego Ramos, teólogo y politólogo. Ha venido recorriendo el país, también estuvo en Chile la semana pasada en la Feria del Libro, exponiendo su obra Con la fuerza del cielo, donde analiza lo que es el fenómeno Milei, el Moisés argentino lo llama él. Y bueno, quisiera hablar de muchos temas que tienen que ver con el uso del lenguaje teológico, términos teológicos en la política, pero también cómo ve la política de hoy, ¿no? Donde hay cierta violencia discursiva que no hace más que ahondar esta famosa grieta que tenemos en el país. Diego, bienvenido a este espacio. Rafa, un buen día, un saludo también para toda tu audiencia, muchas gracias por la invitación. Bien, justamente, es algo que debería preocuparnos la violencia discursiva que emana de un sector de la política hoy emparentado más con el oficialismo, sobre todo, bueno, vamos en el caso propio de los periodistas que está siendo atacado por el gobierno. Fíjate, Rafa, que en estos últimos tiempos ha habido como un crecimiento exponencial Sí. en cuanto al uso y a la utilización de un discurso, de un relato violento. Esto también nos pone a nosotros en alerta, porque no solamente uno observa y mira con mucha atención, y a veces está tan naturalizado de cómo personajes, dirigentes políticos, referentes de cualquier campo, sea político, social, cultural, la utilización del relato violento se ha instalado de tal manera que incluso eso empieza como a ser muy permeable también para las generaciones nuevas, ¿no? Sí. Entonces, generaciones nuevas que también observan y miran el comportamiento de sus referentes, hace que esa utilización prácticamente quede como un manto horizontal que sea legítimo, ¿no? Sea legítimo ensuciar, sea legítimo escrachar, sea legítimo estigmatizar, sea legítimo anular. Ahora, cuando entramos en ese terreno de una profunda violencia discursiva verbal, por supuesto que estamos a las puertas también de una violencia física, ¿no? Sí. Eso también es interesante decirlo y tenerlo presente. Porque cómo se vuelve de esto la gran pregunta, ¿no? ¿Cuál es la tarea pedagógica que hay que hacer para volver a sentar las bases de que una sociedad se construye siempre a partir del razonamiento, de la racionalidad y del diálogo, ¿no? Difícil en un país que, bueno, creo que como toda democracia, la democracia es hexagonal, pero llevado aquí al extremo, como lo dices vos, podemos pasar tranquilamente de lo discursivo a los hechos en sí, ¿no? Sí, exactamente. Y a tal punto que es casi difícil poder llevar adelante un diálogo sin empezar con la agresión. O sea, dialogar o discutir cualquier postura sin llegar a la agresión. Sí, parece que el parámetro o el punto de partida es el conflicto por el conflicto mismo, ¿no? Claro. Es verdad lo que señalas ahí, Rafa, en esto de lo agonal que es la democracia. Creo que nosotros como sociedad necesitamos primero hacer un camino y un proceso de madurez, entendiendo que la democracia sí es conflicto. Eso tiene que estar claro. La democracia es conflicto. Ahora, ¿en qué término es conflicto la democracia? ¿Bajo qué circunstancias, bajo qué marco, bajo qué criterios decimos que la democracia es conflicto? Lo es en la medida en que los diferentes sectores que juegan y pugnan por sus ideas, sus pensamientos y sus lógicas entren en un proceso de debate y de diálogo racional, ¿no? El conflicto por el conflicto mismo implica siempre la búsqueda de la anulación del otro, ¿no? Exterminar al otro, correrlo del escenario, y eso también nos lleva a circunstancias violentas. En Argentina en estos últimos tiempos, me atrevería a decir casi en estas últimas décadas, se ha tratado y se ha comenzado a ensayar lo que se llama la pospolítica. ¿Qué es esto de la pospolítica? Básicamente implica esto de no al conflicto. No hay que tener conflicto. Ahora, en una sociedad democrática, donde vos anulas los conflictos, estás anulando las pluralidades. Sí. Si vos anulas las pluralidades, anulas las voces, las opiniones y los posicionamientos. Ahora, para anular esas pluralidades hay que censurarlas, hay que atacarlas, hay que estigmatizarlas. Esa pospolítica que termina de algún modo encolumnando o queriendo encolumnar a las sociedades en pensamientos únicos y absolutos,
cuando aparece una voz distinta, diferente, o pensamientos que se oponen a lo que se está poniendo en la escena del debate, la violencia es fuerte, se arremete contra esa persona o ese sector de manera muy fuerte y de manera muy violenta. Es decir, que las construcciones de las hegemonías que los partidos políticos han ido construyendo y están construyendo, lamentablemente van entrando en ese andarivel de una pospolítica que entiende que hay que eliminar el conflicto. Si vos no piensas como yo, te anulo. Eso, Rafa, también significa no solamente entre posiciones distintas, también hacia adentro de las organizaciones, los movimientos, los partidos políticos, en la familia misma también pasa esto, ¿no? Cuando no está la posibilidad de disentir, cuando no está la posibilidad de dialogar, de poner miradas diferentes, bueno, ahí entramos en escenarios muy complicados, ¿no? Bien, podemos citar como ejemplo de esta pospolítica cuando se busca disciplinar a la dirigencia social, a las protestas sociales, a los periodistas. Totalmente, totalmente. ¿Cómo crece una sociedad democrática? ¿Cómo hace su proceso de madurez la sociedad democrática? Diciendo esto que hemos marcado recién, ¿no? Estar atento a saber caminar en la diversidad y en la pluralidad. Ahora, el disciplinamiento también, que tiene aristas muy particulares, a veces nos ponen en situaciones muy complicadas. Fíjate que lo que venimos del campo progresista, si hay algo que define o tiene como naturaleza el campo progresista es o fue la autocrítica, ¿no? Sí. Y no la autocensura. Lamentablemente en estos últimos tiempos el progresismo entró en un terreno de falta de autocrítica y mucha autocensura. Esa falta de autocrítica evidentemente pone un escenario hegemónico, de pensamiento único, en donde ciertos temas no se debaten, ciertas realidades no se discuten, además se censuran. Sí. Eso lleva a que, por ejemplo, aparezcan otros personajes, construyen otros escenarios políticos en donde lo que, en este caso, el progresismo no lo supo decir o no lo supo explicar, apareció alguien o aparecieron otros que lo que ellos no decían o explicaban, lo tomaban y lo hacían título, le ponían contenido. Bueno, después cuando uno quiere salir a poder contestar es como demasiado tarde, ¿no? Creo que ha puesto el acento en un tema que es central. Cuando se habla de la denostación política, de la política, y uno lo emparenta al sector popular y nacional, que es peronismo, kirchnerismo, esto que hablas vos bien de la falta de autocrítica y también una fuerte autocensura, ¿no? Que creo que tuvo su pináculo, su momento cúlmine con lo que pasó en el gobierno anterior de Alberto Fernández. Ahora, ¿cómo se reconstruye la confianza de la gente en esta, no sé si llamar la política tradicional o volver a creer a la política como una herramienta transformadora y que le va a mejorar la vida a la gente luego de que irrumpiera un fenómeno como el de Javier Milei, que creo que también tiene una fuerte adhesión de muchos sectores populares? Sí, Rafa, mira, bueno, ahí hay como varias preguntas. Sí, son varias, pero preguntas, pero pero es interesante lo que planteas. Te tomo lo último que me parece importante, porque también es una discusión que se viene dando y la venimos dando con algunos compañeros, también con algunas personas que van pensando estos fenómenos, ¿no? Constantemente uno discute si realmente Milei es popular o populista, ¿no? Sí. Bueno, yo concibo, entiendo que Milei es populista. Esto, por supuesto, agarra urticaria a muchas personas del sector popular. ¿Por qué? Porque se cree que el populismo solamente es patrimonio de un sector, ¿no? Históricamente se concibió el populismo como que solamente tenía que ver con el campo popular progresista, solamente. Era impensable pensar en un personaje que pueda venir de derecha o extrema derecha que sea populista. Lo cierto es que Milei es populista. Sí. De derecha, pero populista al fin. Ahora, ¿en qué elemento básico, elemental lo podemos descubrir a Milei como populista? Milei tuvo la capacidad de oler a pueblo. Eso fue lo que la sociedad miró, observó en la campaña electoral, ¿no? Milei tuvo esa capacidad de transmitir
de transpirar preocupaciones latentes que había en la sociedad, ¿no? Entonces, esa manera y esa estrategia de oler al pueblo y de en algún momento decir yo odio la política, en momentos en donde la sociedad entraba en un escenario de bastante descontento hacia la política, ¿no? Sí, un hartazgo. Hay un hartazgo en la política. Sí. Ahora, ahí, en esto como lo segundo que vos también señalabas, no sé si hay que volver a las estrategias de las políticas clásicas, ¿no? Capaz que ustedes la tienen complicada, no sé, complicado, exactamente. ¿Cómo podemos, o cómo el sector progresista, popular, cómo la dirigencia vuelve a reencantar a la sociedad hacia la política? Porque esa es la gran pregunta. ¿Cómo se produce el reencantamiento? ¿Cómo volvemos a reencantar a la sociedad en la política? Bueno, ahí me parece que en esto que hablábamos de comenzar a salir de esa autocensura, empezar a abrir un horizonte de discusión y debate mucho más amplio en cuanto a cuál es el sentido de la política hoy en estos tiempos. Si nosotros empezamos a mirar, a analizar, a puntear cuál puede ser o por dónde pasa el sentido de la política en estos tiempos, seguramente vamos a caer en la cuenta de que el campo, sobre todo progresista, popular, tiene cartografías viejas de hacer política, ¿no? Hay maneras obsoletas en las cuales se va haciendo política, relatos y discursos que ya no cuajan en la sociedad. Entonces ahí hay un gran desafío de cómo volver a mapear, sobre todo los sectores del campo popular progresista, cómo hacer una cartografía nueva que pueda contener a la sociedad y que de alguna manera sienta el eco de que están siendo escuchados y que hay una posibilidad de poder encaminarse por una propuesta, ¿no? Ahora, qué difícil que es lograr eso, porque mientras iba hablando me vino a la mente lo que dijo Axel Kicillof. Que tenemos que cantar nuevas canciones. Sí. ¿Ah? Pero bueno, cuando se quieren nuevas miradas dentro a ver, alguien que está muy emparentado con el kirchnerismo, que es producto del kirchnerismo. A ver, hablo del kirchnerismo, puedo hablar también del radicalismo, del peronismo en general, del socialismo. Como que hay todavía cierta resistencia para quebrar esas barreras que vos me dices. Bueno, salgamos de aquí, veamos por dónde pasa la necesidad. A ver, las necesidades sabemos, pero cómo llegar a la gente, creo que es un ejercicio que las fuerzas políticas tradicionales todavía tienen que de resta, ¿no? Exacto. Fíjate, Rafa, que lo propio de la política, lo que hace que la política sea tal, es decir, su naturaleza, Sí. radica en el espacio público. En la antigüedad los griegos, sobre todo los atenienses, cuando empezaban a observar y a mirar que necesitaban cambiar las realidades, dijeron, tenemos que salir del mundo doméstico, es decir, tenemos que salir del espacio privado, Sí. y tenemos que instalarlo en el espacio público donde nosotros podamos, como sociedades, discutir y debatir qué es lo mejor que queremos tener para nuestra sociedad. Hubo una transferencia del espacio privado al espacio público, ahí es donde se empieza a constituir la naturaleza de la política, en el espacio público. Sí. No se discute, se debate, se tensiona, se llegan a consensos conflictuales siempre, porque la naturaleza del ser humano es conflictual, eso no hay que negarlo. Ahora, ¿cómo se hace un proceso de madurez conflictual para llegar a consensos conflictuales donde, por supuesto, no vas a alegrar o contentar a la mayoría? Esa ubicación, ese traslado de lo privado hacia lo público, es donde se construye y empieza a tener sentido la política. Fíjate lo que hizo Milei. Hizo que la política tuviera su lugar, su escenario en el espacio privado. Algo como desnaturalizando a la política. Sí. Si la naturalización de la política, lo propio de la política es el espacio público, Milei tuvo una capacidad, una estrategia de llevar la política de vuelta al espacio privado, al espacio doméstico, a las casas, a las habitaciones, Sí. con las redes sociales, TikTok, WhatsApp, Facebook, Instagram. Entró por ahí donde vos encuentras a personajes diversos, distintos, en su anonimato, escuchando una propuesta sin la capacidad de contestar, sin pensarlo de manera colectiva, sino individual, ¿no? Claro. Ahí perforó Milei muchos elementos de lo que tiene que ver en este sentido con la democracia o con el pensamiento colectivo, ¿no? Por eso es importante volver a repensar cómo se vuelve a reencantar a la sociedad, sobre todo a las nuevas generaciones, para que vuelvan a asumir un compromiso, por lo menos empiezan a mirar a la política en su pretensión de bondad y justa. La política es buena, ¿no? Tiene dos pretensiones, que es la justicia y la libertad.
Ahora, ¿cómo hacemos para volver a reencantar a la sociedad sobre esos dos principios fundamentales? Sí. ¿No? Digo, no quiero dejar pasar la oportunidad, bueno, aprovechando también tu conocimiento en teología, ¿cómo ves este momento que está viviendo hoy la Iglesia Católica, donde pasado mañana va a comenzar el cónclave para elegir un nuevo Papa? ¿No? Me parece una encrucijada fuerte, sí, como señala una corriente, hay que continuar o profundizar el camino marcado por el Papa Francisco o bien volver a las fuentes o a una posición más conservadora. ¿Qué tan importante es eso para el mundo? Bueno, es muy importante, ¿no? Me parece que Francisco, en sus 12 años de pontificado, tuvo esa capacidad de trascender la iglesia, las estructuras de la iglesia. A veces uno se pregunta si Francisco fue un revolucionario o no. Yo creo que lo fue por afuera de las iglesias, Sí. fue por afuera de las estructuras, ¿no? Todavía muchas cosas pendientes para resolver hacia adentro de la institución de la Iglesia Católica. Pero lo que produjo Francisco, lo que motivó y lo que generó a nivel mundial, eso es indiscutible. Fíjate que muchas personas, muchos sectores, ateos inclusive, Sí. gente que no es asidua a las iglesias o que no tiene un acercamiento hacia lo trascendental, siempre apeló a las palabras, al pensamiento y a la crítica de Francisco. Siempre lo tomaban como un elemento de sostén para enmarcar y encuadrar una defensa sobre algo. Es decir, que Francisco pudo trascender eso. Es un fenómeno interesante porque la pregunta es, más allá de lo que la Iglesia como institución puede llegar a hacer en cuanto a definir y decidir un nuevo Papa, si va a tener una continuidad o haber un retroceso, hay que poner el ojo también en donde sembró Francisco su mensaje y su legado. Creo que o puede llegar a haber un movimiento laicado, laicista, que pueda estar recuperando ese legado, ese mensaje, esa pronunciación, esa propuesta de Francisco en cuanto a construir humanidades que permitan a las sociedades ser más justas y equitativas, ¿no? Entonces tenemos por un lado el Vaticano, el cónclave, decisiones políticas si las hay también, Sí, y seguro. en esto entendemos que ninguna teología es inocente. Ahora hay que ver si esa teología por la cual se va a definir un papa va a ser contextual, como lo fue Francisco. Francisco fue muy contextual, de muchos contextos, ¿no? Ese es un escenario. Y después está el otro escenario, ese que te marcaba, de muchos sectores a nivel mundial que han sentido el llamado o han sentido encontrar en Francisco un nuevo carril de construir una nueva humanidad, ¿no? Creo que ahí está la clave también, ¿no? Y la iglesia, las iglesias, ninguna iglesia cristiana o de cualquier denominación puede desconocer el liderazgo de lo que fue Francisco, ¿no? Bien. Diego, muchísimas gracias. No, gracias, Podemos Rafael. seguir esta charla en otro momento, está interesante. Pero bueno, el tiempo es tirano. Hablando de tiranía. Hablando de tiranía. Gracias. Bueno, seguramente nos va a faltar oportunidad de volver a charlar. Te agradecemos por esta visita. No, por favor, gracias a ustedes, gracias por la invitación. Bien, y bueno, nosotros nos despedimos hasta mañana, con tiempo para compartir. Que tengan una buena jornada.